Bienvenidos, en este video aprenderemos el uso de fuentes, colores y formato condicional en hojas de cálculo. Veremos cómo aplicar fuentes y sus respectivos estilos, cómo usar los colores de relleno de celdas y cómo utilizar el formato condicional. Comenzamos. Darle formato a una hoja de cálculo es tan importante como dárselo a un documento, no solo por efectos de presentación, sino también porque facilita la lectura de una hoja de cálculo de gran tamaño. De hecho, las herramientas que utilizamos en documentos de Google son prácticamente las mismas que utilizamos en hojas de cálculo de Google. En primer lugar, las fuentes o tipos de letra se asignan de la misma manera, solo que en este caso no seleccionamos un texto, sino un rango de celdas. Después, desplegamos en la barra de herramientas la lista con las fuentes disponibles. Escogemos una y después podemos también dar el tamaño y algunos estilos como negrita, cursiva y tachado. También podemos darle a la fuente color, lo cual conseguimos con este botón también de la barra de herramientas. Los estilos de fuente y su tamaño también están disponibles en el menú formato. Tamaño de la fuente y los distintos estilos, negrita, cursiva, subrayado y tachado. Podemos además, por supuesto, darle color de fondo a las celdas o a un rango de celdas con este botón. Para efectos de análisis, una característica muy importante es poderle dar formato condicional, es decir, que las celdas y la tipografía puedan resaltarse con colores en función de su resultado. Tomemos este rango de celdas, vayamos al menú formato y ahí encontramos la opción formato condicional. Esa misma opción la encontramos también en la barra de herramientas, en el botón que nos permite dar color de relleno a las celdas y que acabamos de utilizar. Aquí. En cualquiera de los dos casos aparece un panel del lado derecho en donde establecemos las características para que el formato condicional funcione. En primer lugar, establecemos el rango. En este caso ya lo habíamos seleccionado. Pero de no ser así, podemos establecer con este icono el rango de celdas al que se va a aplicar. Después, tenemos una lista de las condiciones que deben cumplirse para que el formato condicional funcione. Puede ser que la celda esté vacía, no esté vacía, tenga determinado texto o no lo tenga, sea de una fecha específica, anterior o posterior a la misma, o cumpla con alguna de las condiciones de comparación que están aquí. En nuestro caso, vamos a establecer que deseamos un formato condicional si el contenido de la celda o el resultado de la fórmula es mayor o igual que. Después, debemos indicar el valor esperado, es decir, contra lo que se va a comparar. Aquí decimos que para que el formato condicional se establezca o se vea en la hoja de cálculo, el contenido debe ser mayor o igual a 60,000. Después, podemos seleccionar alguno de los formatos preestablecidos o predeterminados, o podemos indicar un formato propio. Por ejemplo, que el color de la celda sea rojo, esté en negritas, aquí vamos viendo cómo va a quedar, y el fondo sea verde, de esta manera. Y simplemente indicamos listo. Observemos ahora el rango de celdas. Aquellas que cumplen con la condición establecida adquieren el formato que hemos indicado. Si cambia alguno de estos valores, entonces el formato también cambia. Se actualiza en función del resultado, por eso es condicional. En una hoja de cálculo cuyos resultados están cambiando constantemente, podríamos tener así, con un golpe de vista, los resultados que nos parezcan más relevantes.
Podemos, por supuesto, agregar nuevas reglas, establecer nuevos rangos, etc. Observemos además que si pongo mi indicador de celdas en una celda que pertenezca al rango que tiene un formato condicional, este se muestra aquí. Si este mismo rango tuviera también otras condiciones, entonces estas también aparecerían en el panel. Otra manera en la que podemos utilizar los colores para poder leer más fácilmente una hoja de cálculo es con lo que llamamos colores alternativos o alternando colores. Voy a cambiar a esta hoja de cálculo en donde tenemos un buen número de datos. Voy a seleccionar un rango que contiene información y vamos a utilizar ahora la opción formato alternando los colores. Esto nos permite dar color de relleno rápida y fácilmente sin necesidad de hacerlo fila por fila o columna por columna o rango por rango de celdas. Simplemente establecemos el rango, en este caso lo hicimos previamente. Indicamos si nuestra hoja tiene encabezado o no y si tiene pie o no. Y después escogemos algunos de los estilos de formato preestablecidos o construimos uno. Un color para las filas de encabezado, otro para un color, otro para alternarlo y finalmente otro para el pie. Vamos a utilizar uno preestablecido, este. Y de esa manera va alternando un color con otro fila por fila, lo cual facilita la lectura. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto el uso de fuentes, colores y formato condicional. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.